tiempo de confiar en su propia fuerza. Me dijo, ¿sabe el hueco grande que está haciendo el diablo en los ministros? Él me dijo, el primer hueco es que me roban la gloria a mí y la cogen para ellos y se ponen orgullosos. Ese es el primer hueco. Y me dijo, y la gloria siempre tiene que ser para mí. Y me dijo, y el segundo hueco que el diablo está trabajando, me dijo, en los hogares, en los matrimonios de ministros, hay un abandono y se descuidan de los esposos. Y cuando el diablo, me dijo, mira cómo es que comienza a trabajar el diablo comienza a trabajar, es sutil, me dijo el Señor, comienza a trabajar con guante de cera, que tú no te des cuenta, y comienza a ver la mujer hermana de la iglesia y comienza a decir, a mí me gustaría que mi esposa fuera como ella, a mí me gustaría eso, y así comienza a hablar y a confesar hasta que el diablo entre ese demonio de adulterio y cae en adulterio. Aleluya. Es tiempo, hermana, de cuidar nuestros hogares. La mujer sabia edifica su casa. Aleluya. Iglesia de Jesucristo, pero en aquel momento me dijo, hay un movimiento demoníaco en la tierra, pero hay un movimiento grande aquí en el cielo. Miré una multitud de ángeles equipados para la batalla, que yo no la podía contar, y me dijo, ahora mismo esta multitud de ángeles la mando hacia la tierra y cuidarán de ustedes, mi pueblo. Me dijo, se ha doblado la guardia en estos últimos tiempos de mis ángeles allá en la tierra. Aleluya. Se ha doblado la guardia, Iglesia de Jesucristo. Mirad esa multitud de ángeles que el Señor la mandaba para defender a su pueblo. Aleluya. Equipado para la batalla. Se ha doblado la guardia de ángeles y se ha doblado la guardia de demonios. Aleluya. Pero el Dios de nosotros, el Dios grande, es mayor que el diablo, es mayor que los demonios. Siempre y cuando tú estés abrazadito de él, siempre y cuando tú estés debajo de él, nada te pasará. Aleluya. Iglesia del Señor, en aquel momento el Señor me movió rápidamente en aquella Jerusalén preciosa. Llegamos al depósito donde estaban las coronas. Las coronas ya no estaban en aquel depósito. Le dije, Señor, ¿dónde están las coronas? El Señor no me contestaba nada. Llegué al depósito donde estaban las vestiduras blancas de lino finísimo. Y le dije, Señor, ¿dónde están las vestiduras blancas? El Señor no me contestaba nada. Llegué a un lugar, Iglesia del Señor, donde miré aquella mesa inmensa que yo vi en mi primera experiencia. En aquel momento miraba aquella mesa preciosa. Aquella mesa tenía silla de oro con nombre, pero en mi primera experiencia yo la vi que tenía silla de oro con nombre, pero en aquel momento llegué y ya estaba equipada, ya estaba servida. Allá vamos a celebrar una cena, aleluya, con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. En aquel momento miré una silla gigantesca y frente a aquella silla vi una copa de oro gigantesca y el Señor me dijo, acércate, mira hacia la copa, dentro de la copa. Miré hacia dentro de la copa y la copa estaba servida. La Iglesia del Señor, pero para mi asombro miré y en cada espaldar de aquella silla estaba aquel traje de lino finísimo. Frente a cada silla estaba aquellas coronas preciosas. Y en aquel momento, Iglesia del Señor, el Señor le dijo, Señor, ¿por qué la copa está servida? ¿Por qué los trajes están en las sillas? ¿Por qué las coronas están en las mesas? Y me dijo, ¿sabe por qué? Vete a decir a mi pueblo que no es que vengo pronto, di a mi pueblo que regreso ya. En aquel momento me miró el Señor fijamente y me dijo, he levantado a mi siervo allá en la tierra. Y en aquel momento me habló de Gigi Ávila y me dijo, no es un predicador cualquiera. Me dijo, él lo he levantado como un profeta. Y me dijo, así como Juan el Bautista preparó el camino, así él prepara el camino para mi venida. Y me dijo, vete, dile a mi siervo que ya no diga que yo voy pronto. Vete, dile a mi siervo que le anuncie al mundo que yo regreso ya, que todo está listo. Aleluya. Cristo viene ya, Iglesia del Señor. En aquel momento me cogió un traje de lino finísimo y me dijo, ponte el traje. Me puse aquel traje de lino fino, cogí una corona de aquella y me dijo, ponte esta corona. Me puso aquel traje y aquellas coronas, me llevó frente a una pantalla que yo le llamo el espejo de Dios. Me cogió de la mano y me miraba en aquel espejo y me dijo, ¿verdad que no hay mancha? ¿Verdad que no tiene arruga ese traje? Y yo le decía, no, Señor. Y me dijo, nadie que no tenga este traje puesto ni podrá entrar por esa puerta, ni se podrá sentar en esta mesa. Y me dijo, hay muchos que lo tienen manchado allá en la tierra, hay muchos que lo tienen arrugado. Y me dijo, hay muchos de mi pueblo que lo tienen guardado. Y me dijo, dile a mi pueblo que ya es tiempo de que se pongan el traje, que ya es tiempo de que los que lo tienen manchado le digan a mi Espíritu Santo, limpia mi traje. Y ya es tiempo, Iglesia de Jesucristo, que el que lo tiene trujado comience a quitarle esa arruga, comience a decirle, Señor, que tú quieres que yo haga. Aleluya. Iglesia de Jesucristo. Y en aquel momento, Iglesia del Señor, me dijo, aquí muy pronto celebraremos la cena en el reino de mi Padre. Me cogió de la mano y traspasé de nuevo aquellas puertas y llegué, Iglesia de Jesucristo, al paraíso. De nuevo el Señor me llevaba al paraíso. En mi primera experiencia hubo una promesa que el Señor me hizo. Mi mamá, yo vengo de una familia, mi papá, de las partes de mi papá y mi mamá se separaron. Y yo viví con mi papá por un tiempo. Mi papá, ateo, Iglesia del Señor, pero mi mamá viene de una familia religiosa completamente. Yo tengo una hermana monja y yo sé
que muy pronto ella saldrá de ese convento y predicará a Jesucristo juntamente conmigo. Y mi madre muy religiosa, yo lloraba y decía, Dios mío, pero mi mamá se va a perder, porque yo le hablaba las palabras y nada, ella no, seguía idólatra. Iglesia del Señor, pero cuando yo estaba en aquel tercer cielo, el Señor me dijo, te voy a salvar a tu mamá allá en la tierra, pero la voy a salvar y me la voy a llevar, porque no va a perseverar salva. Iglesia del Señor, ¿y sabe lo que ocurrió, Iglesia de Jesucristo? Que mi mamá, llegó el tiempo que yo vi que de la primera experiencia transcurrieron años y yo veía que mi mamá estaba peor y comencé, y cada vez que yo me arrodillaba comenzaba a llorar en el espíritu y decía, sálvala, Señor, sálvala y llévatala. Sí, eso fue lo que tú me dijiste. Y el Señor usó a mi niño, a Germán. Germán ahora tiene 8 años. Hace más o menos 4 años que murió mi madre. En ese entonces Germán estaba pequeñito y él se fue allá a dormir. Mi mamá, que vivían en el mismo edificio, le presentó a Jesucristo. Él siempre predica la palabra. Y mi mamá recibió a Jesucristo como su único Salvador. A los 3 días mi mamá estaba joven, sana, de recibir a Jesucristo. Mi mamá se cayó muerta y está allá con el Señor. Y cuando llegué, Iglesia del Señor, a aquel paraíso, me dijo, mira, y miré una mujer que estaba allí entre todas aquellas mujeres, y me dijo, mira, lo que yo hablo lo cumplo. Me dijo, mírala ahí donde está. Yo no la podía ver como madre porque allí no hay sentimientos, pero la pude conocer y me dijo, mírala aquí donde está en el paraíso, esperando que la iglesia, el número sea completado, aleluya. Y que la iglesia sea tomada. Iglesia de Jesucristo me llevó a un lugar de ahí mismo del paraíso, donde yo vi muchos niños, una multitud de niños vestidos de blanco y que alababan y glorificaban al Señor. Y me dijo, mira, todos estos niños son los niños que han abortado en estos últimos tiempos, que médico asesino y madre asesina matan día tras día, se encuentran en las basuras, en los ríos, donde quiera. Iglesia del Señor, y qué Dios lindo tenemos. Más o menos hace como 4 años yo perdí una criatura y lloré mucho y le decía, Señor, ¿por qué tú permitiste que esa criatura se me perdiera? Si hay mujeres que lo tiran en zafacón y yo lo quería. Iglesia del Señor, y allí en aquel momento, dentro de aquella multitud de niños, me dijo, míralo ahí. El niño es la criatura que tú perdiste. Y yo veía multitudes de niños y me dijo, esos son los que asesinan día tras día allá en la tierra, pero ellos están aquí en el cielo, aleluya. No es como dicen muchos, que no tienen vida, me dijo el Señor, desde el instante que caen en el vientre de su madre. Iglesia de Jesucristo, volví de nuevo a aquella Jerusalén preciosa y me dijo, tienes que moverte a prisa. Me dijo, no hay descanso para ti. Me dijo, yo soy tu fuerza, tienes que moverte a prisa y llevar este mensaje. Y me dijo, este mensaje va a llegar a todo el mundo, Iglesia del Señor. Y en aquel momento me dijo, este mensaje es para todo mi pueblo. Me dijo, incluyéndote a ti, incluyendo pastores, incluyendo evangelistas. Me dijo, aquel que se limpió, que se limpie más. En aquel momento las puertas de los cielos fueron abiertas. Cayó una escalera preciosa. El Señor llamó a una multitud de ángeles y el mismo Dios que vino a buscar mi espíritu venía de regreso con mi espíritu. Llegamos, Iglesia del Señor, a aquel departamento, entramos en aquel departamento. Mi espíritu se quedó en el aire. El Señor hizo algo con aquellos hermanos y siervos de Dios que estaban esperando el regreso de mi espíritu. Y cuando el Señor hubo acabado con aquellos hermanos, yo miré que el Señor me miró. Y en aquel momento yo sabía que ya le iba a dar orden a mi espíritu que entrara en mi cuerpo. Fue el momento que miré mi cuerpo. Y cuando miré el cuerpo en esa cama, mi cuerpo estaba bien flaquito. Mi cuerpo estaba pálido, los ojos estaban hundidos para adentro, los labios estaban hinchados. Y miré ese cuerpo tan feo y le dije, Señor, no entro en ese cuerpo tan feo, yo me voy contigo. Pero en aquel momento el Señor me dijo, no es el tiempo de que te vayas conmigo, tiene que llevar este mensaje para que mi pueblo se prepare. En aquel momento se oyó la voz del Señor fuerte en aquella habitación y me dijo, entra y recibe vida. La Iglesia del Señor, rápidamente mi espíritu se comenzó a mover de los aires, porque no era una orden dada por un hombre cualquiera, no era una orden dada por un profeta cualquiera, era una orden dada por el dador de la vida. Se paró al lado de mi cuerpo y volvió y me dijo, entra y recibe vida. Y retumbó esa voz poderosa al lado de mi cuerpo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entra y recibe vida, aleluya. Y rabasajalaja. Así, Iglesia del Señor, este es el mensaje que te mandó el Señor Jesucristo para que su iglesia se prepare. Para que su iglesia se prepare. Así, hermanos, que todo empezó una noche.